Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con la segunda parte del tema de la valoración y el manejo de heridas. En este caso vamos a apuntar al tema de la cicatrización. La cicatrización es un proceso de reparación que es ordenado, que es sistemático y que sigue una secuencia de eventos biológicos establecidos en un tiempo determinado. Este es un proceso mediante el cual se reordenan las estructuras anatómicas que fueron destruidas y que se reparan o se reconstruyen dependiendo del lugar donde se realice la pérdida, la continuidad o la herida o la úlcera o la quemadura. El proceso de cicatrización depende de múltiples factores. Dentro de ello está dónde se localiza la herida. En primer lugar, hay heridas que cuesta más que cicatricen que otras, por ejemplo. La gravedad, esto tiene que ver con el tipo de herida que se produjo, qué afectó, qué fue lo que produjo la herida y la magnitud de la misma. Esto quiere decir tamaño o diámetro, por ejemplo, de la misma. La capacidad de las células y los tejidos para regenerarse. Esto tiene que ver también con múltiples factores en sí mismo, por ejemplo, la edad, el consumo de medicamentos, la nutrición u otros que vamos a ver más adelante. Vamos a ver a continuación un video que nos va a mostrar las diferentes etapas del proceso de cicatrización. Aquí se observa la generación de la herida, hay una alteración en este caso de la epidermis y de la dermis, y aparece la primera fase que se denomina fase vascular e inflamatoria. En esta fase comienzan a aparecer primero las células rojas, hay un sangrado importante, una hemorragia, lo que se llama hemóstasis. Como obviamente hay una pérdida de la continuidad de la piel y de las estructuras adyacentes, comienza a ingresar bacterias u otros microorganismos. Existe un proceso de vasodilatación que aumenta por aumento de la permeabilidad vascular y aparición de las primeras células blancas, como en este caso los neutrófilos, ¿cierto? Parte de los leucocitos. Y así comienza el proceso de inflamación. Cuando ya las células bacterianas están marcadas o los agentes que ingresen, aparecen los macrófagos, ¿cierto? Que son los principales elementos de las células blancas para la destrucción de estos elementos. Aquí se elaboran las primeras células epiteliales desde el punto abierto por la herida y empieza a generarse la llamada costra para generar la nueva reepitelización. Entonces aparecen estos factores anticoagulantes, ¿cierto? La neoangiogénesis denominada, la nueva generación de vasos sanguíneos. Y continuamos con la segunda etapa, que es la fase llamada proliferativa. En esta segunda etapa aparecen, por ejemplo, los fibroblastos, que son los encargados de la generación del colágeno y de reestructurar esta matriz de colágeno, ¿cierto? Que son como unas barreras, como paredes, que ayudan a la construcción junto con los queratinocitos. En este caso hay reparación del tejido conectivo, epitelización y formación de los nuevos vasos. Se continúa la angiogénesis y comienzan a aproximarse los bordes de la herida por los miofibroblastos. Entonces empieza a acercar estos bordes abiertos. Y aparece la tercera etapa que se denomina la fase de remodelado o de remodelación, en donde se ordena el colágeno, se engruesa la piel, disminuye el contenido acuoso existente en esta zona y finalmente se repara la herida de forma completa, para terminar con lo que llamamos el alisado de la cicatriz. En este caso, lo que podemos ver en esta última etapa, dependiendo del punto en donde se encuentre, es una cicatriz más blanda, aplanada y clara y que habitualmente puede aparecer prurito o eritema en esta zona. Entonces tenemos estas tres etapas del proceso, la etapa inflamatoria, la etapa proliferativa y la etapa de maduración o de remodelación. En la primera etapa habitualmente se inicia a los pocos minutos de haberse producido la herida o la lesión y generalmente dura entre 72 horas hasta incluso los 28 días en algunos usuarios, eso depende de factores locales. La segunda etapa, y la primera etapa que es importante es verificar la presencia de los signos cardinales de la inflamación, ¿cierto? Estos cuatro signos que nos van a indicar que existe efectivamente alteraciones o que se generó el proceso de inflamación. La segunda etapa observamos que existe esta etapa fibroblástica, ¿cierto? Reconstrucción tisular, que puede durar de 1 a 4 semanas, o sea, hasta un mes. Esto puede variar también según diferentes autores. Y la última etapa, la etapa de maduración o remodelación, es aquella que puede durar desde los 15 días, desde el mes, hasta una reparación completa que puede durar 6 meses o incluso más, hasta un año. Eso depende del proceso que se pueda generar, si es tórpido o no.
Podemos encontrar diferentes tipos de cicatrización. Aquí encontramos, yo les muestro en la imagen dos tipos que son los clásicos. El tipo, la cicatrización primaria o por primera intención, en la cual se produce una herida que generalmente son heridas controladas, intencionales, como las heridas quirúrgicas, en donde lo que se puede hacer es la aproximación de los bordes. Los bordes de la herida se juntan y habitualmente se suturan. Y estos bordes, al aproximarlos, producen o generan que existe un bajo riesgo de infección y se continúa con las siguientes tres etapas de la cicatrización, ¿cierto? Hay un edema que es mínimo, no hay secreciones locales generalmente, un escaso exudado, el tiempo de reparación es breve, no hay, habitualmente no se genera cicatriz en estos casos porque la reparación es lo menos tórpida posible. En una segunda intención o una cicatrización secundaria, como observamos en la otra imagen, se pueden observar también etapas en las cuales no se aproximan los bordes. Aquí, por ejemplo, es como se cicatrizan las úlceras por presión. El crecimiento tisular sí es desde los bordes, pero la herida no se puede afrontar porque hay tejido entre medio que no permite este afrontamiento. Por lo tanto, la herida lo que tiene que hacer primero es llenarse con tejido cicatrizal y esto hace que también, como la herida es más extensa, exista un mayor riesgo de infección. El proceso de cicatrización generalmente es lento y habitualmente deja una cicatriz que no es muy estética. Y hay un tercer tipo de cicatrización que es llamado la cicatrización terciaria o por tercera intención, en donde se produce un cierre que es primario diferido. ¿Esto ocurre en qué casos? En los casos en que la herida está infectada. O sea, imagínense una cicatrización por primera intención que se encuentra infectada. No se va a cerrar inmediatamente por este proceso infeccioso e inflamatorio, y demora más, demora de 3 a 7 días recién en comenzar a sanar el proceso y ahí, dependiendo de cómo se maneje esta herida, y la herida cierra después de varios días de traumatismo, por lo tanto se dificulta mucho el proceso. ¿Cuándo se produce el cierre? Finalmente cuando la herida no está infectada, o sea, primero hay que tratar la causa para poder cerrarla a través de un aseo prolijo y después favorecer el cierre apropiado. ¿Cuáles son los principales factores que afectan o que influyen en el proceso de cicatrización? Aquí vamos a observar los cuatro más importantes. Primero, la edad. Es importante mencionar que las edades extremas son donde existen mayores diferencias. Los niños habitualmente generan una cicatrización mucho más rápida y mucho más estética. Y esto tiene que ver con la alta cantidad de colágeno que tienen, la reproducción tisular y el alto metabolismo que ellos poseen. Las personas de mayor edad habitualmente tienen niveles de albúmina, que son el principal transportador en sangre de diferentes moléculas, tienen bajos niveles de albúmina y este elemento también favorece altamente el proceso de cicatrización. Por lo tanto, si hay bajos niveles, el proceso de cicatrización es más lento y esto se produce habitualmente en personas que tienen más de 40 años de edad. Esto lo consideramos como un factor de riesgo. En relación a la nutrición, hay diferentes elementos que son importantes para la cicatrización tisular, como por ejemplo el calcio, el zinc, el potasio, el fósforo, entre otros. Los pacientes que tienen heridas amplias habitualmente necesitan mucho carbohidrato y mucho consumo de grasas. Por lo tanto, no se tiene que poner a dieta a los pacientes que tienen algún tipo de heridas, que es lo que se pensaba antiguamente. Incluso pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes mellitus o incluso obesidad. Estos pacientes no tienen que estar en dieta, tienen que aumentar el consumo de carbohidratos por sobre lo normal y también de grasa. Las personas no tienen que bajar de peso en esta etapa porque eso puede ser un indicador de que el proceso de cicatrización no está siendo propicio. En los diabéticos, en los primeros 30 días, la herida generalmente aumenta el consumo de carbohidratos y esto podría producir lo que se llama la hipoglicemia, o sea, baja el azúcar que ellos tienen en sangre. Uno espera que habitualmente la cicatrización dure 3 meses. Si pasa de esto, significa que algo está mal y eso tiene que ver con que hay algunos de estos factores que están habitualmente alterados. Y para eso es importante mencionar que hay varios elementos que podrían producir alteración en relación a por ejemplo, la presencia de otros factores, como por ejemplo las enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que en relación a las enfermedades, las personas que son diabéticas tienen problemas de la circulación periférica y alteraciones microvasculares que producen alteración y deje del sistema de cicatrización. Lo mismo, las personas que consumen tabaco, es importante que controlen el tabaquismo porque produce un nivel de colágeno menor, por lo tanto la reparación es más tórpida. Las personas que consumen incluso un cigarrillo al día ya tienen un proceso de reparación distinto a la persona que no lo consume. Y si el paciente deja de fumar o el usuario, deja de fumar, no es suficiente para el proceso de cicatrización. Y en relación a los medicamentos, depende del medicamento que estén utilizando el efecto que produce. Por ejemplo, las personas que consumen corticoides y que lo toman por más de 7 días consecutivos, ¿cierto? Seguidos,
se lentece la formación de colágeno y esto afecta el proceso de cicatrización. Los antiinflamatorios no esteroidales en general son dañinos y el peor de ellos va a ser el ibuprofeno porque produce afección también del proceso. Quien toma AINES por más de 10 días habitualmente disminuye la producción de colágeno, por eso es importante en la valoración verificar que el usuario o la usuaria no lo haga. Quienes están con anticoagulantes obviamente presentan hemorragias más fácilmente, por lo tanto dificultan el proceso. Las personas que están con radioquimioterapia también producen lentecimiento en la cascada de la cicatrización producto del mismo medicamento. Y en estos casos lo que puede producir es que se alargue el proceso de cicatrización por un tiempo que ya no se puede considerar normal, incluso hasta más de un año. ¿Cuáles son ahora los factores locales que influyen? Aquí podemos ver varios elementos. Por ejemplo, la infección. Si la carga bacteriana que existe es alta, no se puede avanzar desde la etapa inflamatoria. Entonces la herida queda pegada en esta etapa y finalmente no produce regeneración o remodelación de la herida. Y por eso las curaciones en algunos pacientes, en los pacientes que tienen infecciones tienen que ser diarias. Esto es muy importante y es algo que ustedes van a ver más adelante en el curso de enfermería médico-quirúrgica en cuarto nivel. La humedad, las heridas actualmente se mantienen húmedas, no es fisiológico dejarlas secas, que es lo que se creía antes, pero tiene que ser una humedad controlada y fisiológica con el uso de ciertos apósitos. El exceso de humedad puede generar un caldo de cultivo y aumentar la probabilidad de infección. Y la disminución aumenta el proceso de cicatrización. En relación al suministro sanguíneo, es importante que si existen vendajes o compresiones, por ejemplo, no compriman las válvulas venosas, me refiero sanguíneas, de la zona. La zona tiene que estar muy bien vascularizada para producir un buen proceso de cicatrización. Por ejemplo, en pacientes que tienen heridas en las extremidades, que son los pacientes que generan úlceras venosas, por ejemplo, o incluso por caídas o las úlceras en extremidades que tienen que ver con apoyo, ¿cierto? Las úlceras por presión, se tienen que vendar y estos sistemas de vendaje son especiales porque hay que producir más compresión en ciertas zonas que en otras en la pierna. La temperatura de los líquidos que se utilicen tienen que ser soluciones que estén tibias para no producir vasoconstricción y si el suero está muy caliente produce vasodilatación y esto puede generar un sangrado abundante en la herida y finalmente eliminar todas las células regeneradoras que están en el sitio actuando. ¿Cómo lo entibiamos? Los sueritos, por ejemplo, con los que vamos a trabajar, tienen que entibiarse en el microondas no más de 1 minuto calentándose. Sobre los medicamentos vimos algunos, ¿cierto? La FDA, que es esta organización estadounidense que hace un proceso de regulación del uso de medicamentos, recomienda que las heridas solamente se utilicen 2 medicamentos en el caso que lo necesiten y eso lo vamos a ver en cuarto, pero corresponde al metronidazol y a la sulfadiazina de plata, que son para controlar procesos infecciosos. La sulfadiazina de plata es para los infectados, las pacientes para grandes quemados. Todos los otros medicamentos que se pueden utilizar en la zona son tópicos y no se usan en heridas porque destruyen los fibroblastos principalmente. Estamos hablando de medicamentos que se usan a nivel de la herida local. Y finalmente los apósitos vamos a ver que hay diferentes tipos, pero los apósitos pasivos, que son aquellos que no interactúan con la herida, son menos costo efectivos que los apósitos nuevos de tercera generación. Vamos a ver que hay, en cuarto nivel van a ver que hay apósitos que interactúan con la herida de acuerdo a diferentes mecanismos y estos pueden interactuar. Son más caros, pero a la vez reducen el tiempo de exposición de la herida, por lo tanto reduce el tiempo en que el paciente o la usuaria se encuentra con una herida. Finalmente, ¿cuáles pueden ser complicaciones del proceso de cicatrización? Acá yo les dejo algunos ejemplos. Encontramos en primer lugar los procesos de cicatrización tórpida, ¿cierto? Cicatrices queloides, las cuales tienen que ver con factores genéticos y con factores locales de manejo de la herida, ¿cierto? Tenemos también las hemorragias, como vemos en la imagen inferior, que pueden ser arteriales, venosas o capilares cuando no hay un proceso bien realizado. La imagen superior a derecha encontramos las llamadas fístulas, que son comunicaciones cuando no hay un cierre apropiado. En este caso está comunicando un órgano hueco, ¿cierto?, con el exterior. Por lo tanto puede haber incluso filtración de ciertos elementos que traspasan por ese orificio. La imagen del medio a la derecha encontramos lo que se llama la dehiscencia. La dehiscencia es un proceso que generalmente cuando se produce una sutura, se realiza la sutura médica, no existe un proceso de afrontamiento adecuado o hay un proceso inflamatorio o infeccioso en la zona y lo que se hace finalmente es que la herida se abre en ciertas partes, o sea, hay cicatrización en unas zonas pero en otras se mantiene abierto, eso se llama dehiscencia y se observa al retirar los puntos. Yo saco el punto y hay zonas que están adheridas y otras que están abiertas o separadas. Y finalmente tenemos la evisceración, que es uno de los daños más graves, en los cuales
la herida no cicatriza por afrontamiento y habitualmente porque son capas profundas, y lo que ocurre es que los órganos salen de la herida finalmente. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido mucho esta información y vamos a seguir trabajando.